Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Jiménez Jures. Soy abogado en libre ejercicio. Me especialicé en derecho administrativo, pero bueno, trabajo en derecho administrativo, urbanístico y también en derecho civil. Me gano la vida pues como abogado en libre ejercicio y también soy miembro del equipo regional de activistas de Voluntad Popular en Caracas, que en la práctica es la máxima instancia o cuerpo colegiado que define la política del partido dentro de la región capital. Aunque bueno, en la práctica es dentro del municipio Libertador. Mira, ¿qué hago? Yo trabajo para ganarme la vida. La verdad es que siempre he sido muy crítico con el clientelismo. Creo que en la política cada quien tiene que ser capaz de procurarse sus propios recursos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es que si tú no eres capaz de ganarte tu propio dinero, tu propia plata, puede que al final, bueno, terminas debiendo favores y que estos favores a su vez comprometan tu conciencia, ¿no? Entonces, bueno, sí, no creo que hace falta tener dinero, tener plata, tener poder económico para hacer política, pero sí como mínimo hace falta este, poderte procurar tú mismo tus recursos, de modo que nadie pueda jugar con tus necesidades, nadie pueda comprar tu conciencia. Volvemos acá, dentro del partido político, ¿qué hago? Bueno, trabajo para concientizar la importancia de darle un contenido ideológico y de uniformidad a nuestra organización. De modo que el compromiso de nuestros activistas vaya más allá de un liderazgo puntual o de conceptos difusos, ¿no? Cosas genéricas e indeterminadas. La idea, en mi opinión, es que haya un verdadero motivo, una verdadera motivación ideológica detrás del accionar político de mi organización. ¿Desde hace cuánto lo hago? Bueno, si vamos a hablar de trabajo, yo trabajo desde que tengo 12 años más o menos. Empecé a trabajar vendiendo ropa en un negocio de mi mamá, en el mercado Los 70. Esto queda, hay dos mercados Los 70 en realidad, pero particularmente en el que mi mamá tenía los locales y en el que yo trabajaba, quedaba en Capitolio, al lado de Metromercado. Eso hace poquito, de hecho, lo cerraron para convertirlo en el estacionamiento de un teatro. Bien, yo normalmente llegaba de la escuela primero y luego del liceo, almorzaba y me iba de una vez para el trabajo. Mi mamá me tenía preparadas las tacitas. No sé qué edad tengas tú, pero bueno, de repente ahorita le van a decir topper, topperware, cosas, ¿no? Pero bueno, yo le decía taza. Mi mamá tenía listas ya las tacitas de comida y yo me las llevaba para el mercado de ropa. Y me quedaba allí toda la tarde. Este, ¿Qué te puedo decir? Bueno, será hasta las 7 más o menos de la noche. Una vez me quise independizar y me puse a trabajar como cajero en una peluquería del Sambil. En cierto momento también me dio por trabajar como albañil, pero mira, la verdad es que no me fue bien, de verdad que no. Fíjate, en cualquier caso, en su momento, bueno, también me dediqué a vender banderas en la época de los militares estos que se alzaron en el año 2002, creo que fue. Yo vendía banderitas de Venezuela, que más bien eran banderas de luto de Venezuela, eran unas banderas de escalas de grises. Recuerdo que yo compraba la tela, se la llevaba a un costurero que era amigo de mi mamá y luego compraba las astas, que eran unos tubos de plástico. Los tubos de plástico, ¿por qué? Bueno, porque eran más baratos que los tubos de cortina o los palos de madera. Y bueno, mira, no me puedo quejar, ¿no? Me fue bien. Recuerdo que yo agarraba las estrellas y las pintaba con una radiografía, la corté con exacto las 7 estrellas, porque era muy importante que fueran 7 y no 8 estrellas. Cortaba las estrellitas allí y bueno, después lo pintaba con pintura de tela que compraba ahí en Metro Center. ¿Qué más te puedo decir desde cuándo? Bueno, al final del día terminé trabajando
eran becatrabajos en realidad, ya cuando empecé a estudiar en la universidad. Y bueno, me gradué un 26 y un 27. En la UCB son 2 días los actos de graduación. Un día te imponen la medalla y el día siguiente te dan el título. Bueno, nada, me gradué el 27, vamos a decir que fue el 27 de noviembre del 2010, y el 3 de enero del año 2011 ya yo me estaba estrenando como abogado dentro de la administración pública. Y bueno, estuve todo ese tiempo trabajando en la administración pública y bueno, en ese momento aproveché a hacer el posgrado y toda la cosa. Mientras que en Voluntad Popular te comento que empecé o ingresé a la organización política más o menos al mismo tiempo que me gradué. En aquella época yo particularmente no estaba habituado a los temas partidistas, a los temas políticos desde adentro. Yo no te voy a negar, tenía muchas inquietudes políticas, pero yo prefería en aquel entonces ver los toros desde la barrera, ¿no? Yo lo que hacía era leer, informarme, estudiar y desde luego trabajar. Siempre compaginé trabajo con estudio en la época de la universidad. Sin embargo, mira, te voy a comentar que tuve una pequeña experiencia en la DCU, que eso hoy en día casi seguro que no existe, o por lo menos no existe, en la UCB. La DCU era la Democracia Cristiana Universitaria. Sin embargo, bueno, yo no diría que me fue bien. De hecho, al final, bueno, yo tenía que dividir mi tiempo entre estudiar, trabajar y bueno, las reuniones para la política, la verdad es que no eran lo mío, no me representaba ningún interés, ni pasaba las materias ni ganaba plata. Entonces, bueno, en aquella época preferí priorizar y desde luego cuando me gradué me sentí un poco más libre para hacer política, para ingresar a Voluntad Popular. Prácticamente desde que entré me aboqué a la parte de la formación política. Y esto porque, bueno, siempre sentí que a la política de aquella época y a la de hoy en día le hace falta un enfoque más moral y más ético. Este, Recuerdo que entré en aquella época, quien estaba a cargo del equipo juvenil era un amigo mío que hoy en día está en Chile, se llamaba Juan Tafur. Y bueno, el que me dio la bienvenida, que sigue en el partido y hoy en día es responsable de Voluntad Popular en la Candelaria, fue Israel Hernández. ¿En qué proyectos he estado? Mira, la verdad es que ninguno. En mi época la cultura de las ONG no existía. No te voy a negar, sí me gustaría participar en algún momento en un proyecto que tenga como principal norte, que tenga como objetivo la preparación de cuadros políticos juveniles, no solo en Voluntad Popular, sino también en otros partidos democráticos. Yo creo que invertir tiempo, invertir esfuerzo en los chamos es lo que va a hacer que cambie la dinámica política venezolana. A ver, ¿cómo llegar a la política? Mira, como te lo dije, yo tenía una inquietud, todavía la tengo, respecto a la manera en que se estaban haciendo las cosas. Si tú me preguntas a mí, de hecho, hoy en día, yo diría que las cosas siguen haciéndose mal, pero particularmente yo tengo esperanzas en la generación de relevo a esta generación actual. Por ejemplo, mi equipo político, tengo mucha esperanza en mi equipo político. Mira, mi primer contacto, como te decía, en la política fue con Israel Hernández. Él en ese momento estaba estudiando letras en la Facultad de Humanidades. Eso queda justo al lado de la Facultad de Derecho. Ya yo estaba graduado de pregrado, pero había comenzado a estudiar posgrado. Recuerdo que bueno, me quedaban muchos amigos por allí y me la pasaba dando vueltas en la universidad en aquel entonces, en el tiempo libre que me quedaba, porque tampoco era que tenía mucho tiempo libre. Recuerdo que a Israel, este amigo mío, le gustaba mucho jugar ajedrez. Generalmente jugábamos 1 o 2 veces a la semana y casi siempre ganaba yo. Ajá. Mira, ¿cómo supe que la política era lo mío? Yo no diría que la política es lo mío. En realidad, sucede que entendí que participar en la toma de decisiones es la única manera en que se puede garantizar que uno va a ser escuchado. Fíjate que
Normalmente a la gente le gusta quejarse, ¿no? Le gusta señalar con el dedo, le gusta comentar lo que está mal, pero rara vez están dispuestos a participar, rara vez están dispuestos a proponer. Es muy fácil quejarse de forma destructiva, pero es realmente difícil construir, ¿no? Este, Actuar y edificar. Y eso fue justamente lo que yo me propuse, menos quejas y más acción. ¿Cuáles fueron mis comienzos? Mira, como te lo dije, en el equipo de formación política, yo en ese entonces era el responsable del equipo juvenil. No te puedo decir que fuera fácil en aquella época, como tampoco lo es hoy en día, ¿no? Hacer política. En aquella época me acuerdo que una vez fuimos a dictar un taller a nuestra sede nacional, esto es en La Sabana, en el Centro Plaza, y bueno, resultó que cuando vamos a entrar teníamos unas 40 personas más o menos y nadie sabía que nosotros existíamos, no sabían que nosotros íbamos para allá. El guardia, recuerdo, me imagino yo que nos confundió con un chavista, con un grupo chavista. El guardia nos salió con 3 patadas, aquello fue bastante incómodo, ¿no? Este, y recuerdo que bueno, ese día nos propusimos que teníamos que trabajar para hacer que nuestros méritos, nuestros esfuerzos fueran lo más notorio posibles, ¿no? Y de esa manera poder llegar a la mayor cantidad de gente. Recuerdo que bueno, nos abocamos a trabajar parroquia por parroquia, en todos los fines de semana. Recuerdo que bueno, más de una vez yo me terminé yendo en metro con un video bien y una laptop prestada porque no tenía en ese momento la plata para comprármela. Y recuerdo que bueno, yo me iba con ese video bien, me iba con la laptop y una compañera de partido llamada Ivette Jiménez, que es una señora, un amor esta señora. Mira, nos íbamos por toda Caracas, íbamos al Valle, a Caricuao, al Recreo, a la Candelaria, a lugares muy lejanos y también lugares muy cercanos en relación de donde nosotros éramos. Y fíjate que considero que más allá de lo extenuante que era, bien valía la pena, aquello nos dejaba una sensación muy, muy gratificante. Bueno, luego de este paso en el equipo juvenil, pasé a formar parte del equipo regional de activistas. Recuerdo que yo era el responsable o el gerente de base de datos. Pero en realidad, bueno, también era el enlace para el equipo de formación juvenil y al mismo tiempo yo era quien dictaba los talleres dentro del equipo regional. También era yo el que tomaba las fotos, el que agarraba las listas y el que vaciaba los datos. Entonces al final, formación era yo. Bien, a pesar de que bueno, otras personas tenían el cargo en ese entonces. Fíjate, así yo pasé prácticamente 2 años, 3 años, algo por el estilo, y puedo decirte que me gané el ascenso, caramba, con sudor y lágrimas, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que entender que la política, o mejor dicho, la forma en que hay gente que entiende la política, una forma desleal, no sabe de méritos, ¿no? Y bueno, a mí me trataron en su momento de desconocer mi trabajo como responsable de formación y no me querían ascender. Yo creo que aquel día fue un hito, esa coyuntura fue un hito, tanto para mí como para mi equipo político, porque bueno, nos dimos cuenta de que trabajando en equipo, de que actuando de forma mancomunada, de que si éramos capaces de sobreponer nuestras diferencias y hacíamos énfasis en las cosas que nos unían, podíamos ganarle incluso al status quo. Recuerdo que esa fue nuestra primera victoria como equipo político. Logramos que me reconocieran los méritos para ser parte del equipo de formación política. Mejor dicho, para ser el responsable de formación política. Que, bueno, como te dije, es un cargo que yo venía ejerciendo en la práctica. Esta fue nuestra primera victoria política y muy simbólica. Luego, bueno, de allí pasé al equipo regional de activistas, que como te dije al principio, bueno, es un órgano colegiado encargado de tomar las decisiones políticas del partido en Caracas. Si tú no eres de Voluntad Popular, te diría que bueno, aquello es como el Senado romano con cuchillos incluidos, pero una experiencia muy chévere, de verdad que sí.
¿Qué significa para mí ser político en Venezuela? Mira, en la política la verdad es que hay de todo. La dinámica interna dentro de los partidos políticos es muy distinta a lo que la gente ve, a lo que la sociedad civil ve hacia afuera. Y esto es una dinámica que te enseña mucho. Pero ojo, si no te impermeabilizas emocionalmente y no aprendes a diferenciar la política de la politiquería, sabiendo distinguir lo bueno de lo malo, puede que salgas de allí muy decepcionado. Es importante comentar esto. La política real dentro de los partidos políticos, dentro de las organizaciones, no es nada más lo que uno ve en una campaña, en una serie de televisión, ¿no? O sea, la política es muy complicada, muy compleja, y como te digo, si no aprendes a diferenciar lo bueno de lo malo, vas a terminar creyendo que lo malo es el deber ser, y desde luego, bueno, sales de allí asqueado. Y gracias a Dios no es mi caso. Bien, pero además de esto, te puedo decir que ser activista de voluntad popular se siente como estar montado en un carro bomba, ¿no? Aquello es como ver una película de acción, de drama y de suspenso, todo al mismo tiempo. Eh, yo te diría que a pesar de todas las fallas que hay dentro de mi organización política, porque las hay, es un partido que se ha sabido ganar a pulso el odio de la dictadura, ¿no? O sea, la dictadura persigue a Voluntad Popular, asesina a sus activistas, los mete presos, perdón. Y si lo vemos de esa manera, desde la perspectiva moral, que los malos te persigan, solo puede significar que eres de los buenos, ¿no? Y eso, desde mi perspectiva, es súper gratificante. Es decir, forma parte de la organización política más perseguida por el régimen político más atacado por el mundo occidental, calificado, mejor dicho, como un narcoestado cuyo jefe o principal cabeza está siendo perseguido por los Estados Unidos. Entonces, bueno, entender que eso es súper chévere, porque quiere decir que, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Si los malos te persiguen, lo estás haciendo bien. Mira, ¿qué retos me ha supuesto? Todos los retos imaginables. Sin embargo, bueno, yo creo que lo más difícil es mantener la integridad moral en un contexto de tantas necesidades y tantas carestías. Mira, ser decente y ser digno cuando tienes casa, carro y todas tus necesidades satisfechas, yo creo que eso es muy fácil, ¿no? Juzgar desde la comodidad. Lo que en mi opinión tiene mérito y es bastante complicado es saber decirle que no a la corrupción, al clientelismo, a la vida fácil, aún sabiendo que tienes necesidades. Yo creo que ese es el verdadero reto. Decir que no, saberte negar cuando tienes necesidades. Ese es el reto más difícil que puede tener un político en Venezuela, porque bueno, yo soy de los que cree que esta situación económica fue generada de forma artificial por la dictadura para hacernos sufrir, ¿no? Para hacer que la población sea de moral frágil, para que la población prefiera doblarse para no partirse. Y particularmente, si tú me preguntas a mí, yo creo que eso es uno de los retos más difíciles de los políticos en Venezuela: mantenerse dignos y mantenerse morales aún teniendo hambre. ¿Cómo vivo mi rol de político diariamente? Mira, yo creo que los activistas somos activistas las 24 horas del día. Yo creo que no es que tú llegas a tu casa, te quitas la franela y haces todo lo contrario a lo que dices públicamente. Pienso que hay que ser capaces de alcanzar la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Cada acto, cada gesto debería de ser una prédica proselitista que hable de nuestra propia visión del mundo. Entonces, si es así, yo creo que el rol político se tiene que vivir las 24 horas del día. El rol de un activista no tiene día libre, ¿vale? Creo que lo tienes que llevar a tu familia, lo tienes que llevar a tu partido, lo tienes que llevar a tu lugar de trabajo y lo debes de convertir en tu ética ciudadana. Mira, ¿qué me inspiró o qué me inspira? ¿Quién? Mira, a nivel nacional, yo te diría que Uslar Pietri y Rómulo Gallegos son gente de letras preparados,
y que sin embargo, bueno, sintieron inquietudes sobre la forma en que se puede gobernar este país. Salieron más allá de los libros y de la comodidad y le dejaron algo, ¿no?, al país. Opiniones que, en mi opinión, si las escucháramos, el país estaría muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Valga la redundancia de la palabra opinión. Renio Tolina es otro personaje que, en mi opinión, merece todo el respeto y el estudio. Súper interesante su propuesta política. Mira, yo te mentiría si te digo que hay políticos venezolanos de la vieja escuela que me parezcan inspiradores. Creo que eso sería mentira. De repente te podría hablar de Teodoro Pekov, no porque haya sido comunista, sino porque tuvo la madurez para reconocer que andaba por el camino equivocado y pasó de ser, caramba, un super comunista al más acérrimo defensor de la democracia. Yo creo que eso, esa capacidad de introspección, de revisión, y de saber reconocer los errores es algo, esa humildad es algo que le falta hoy a muchísimos políticos, incluso los de la generación que están a cargo, que no saben aceptar sus propias culpas y desde luego no saben ofrecer disculpas a la gente. Mira, a nivel internacional, yo creo que Konrad Adenauer es una referencia. Y para no ir muy lejos dentro de ese mismo país, te diría que la señora Angela Merkel, más que una fuente de inspiración, es un ejemplo a seguir. Nos está dictando cátedra de cómo gobernar y de cómo hacer política. ¿Cómo me veo yo en el futuro? Mira, yo me veo leal a mis principios éticos y a mis valores morales. Yo no te diría que me veo dentro de un cargo de elección popular en este momento, porque es difuso, ¿no? Ahorita hay una suerte de neblina estratégica por el tema de la dictadura. La verdad es que ahorita nada es seguro, de modo que no te voy a mentir y te voy a decir, sí, yo me veo como diputado, me veo como alcalde, ¿no? No, en lo absoluto. La verdad, lo que te puedo decir es que a futuro, como persona, como activista político, como ciudadano, me veo leal a mis principios éticos y morales. Me veo fiel a lo que creo, me veo expresando las cosas que pienso y me veo haciendo lo mejor posible desde el espacio que Dios me tenga reservado. Me preguntas si tengo algún mensaje para la gente que nos escucha, para la gente que nos lee. Mira, yo te diría un mensaje muy, muy sencillo, muy corto, y es pedirle a la gente que nunca se rinda, que nunca cambien sus ideas solamente porque tengan la percepción de que la mayoría piensa distinto. Yo creo que tienen que ser consecuentes y coherentes con sus planteamientos. Y lo más importante, entender que el cementerio político está lleno de políticos impacientes. Yo creo que hay que saber tener paciencia y saber mantenerse firme en los valores, saber mantenerse firme en las ideas y saberlas defender con palabras y con hechos. Bien, un abrazo y cualquier cosa avísame respecto a este audio.